Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Phil Foden finalmente ha explotado esta temporada, ya ha sumado entre Champions y Premier League un total de 26 goles producidos, 11 tantos en 28 partidos en Premier con 7 asistencias y en Champions en 6 encuentros, 4 goles y 4 asistencias. Está siendo el jugador más decisivo para el Manchester City en esta temporada, pero ¿cómo puede ser que un jugador que el año pasado en la final de la Champions frente al Inter de Milán fuera suplente y tuviera que entrar tras la lesión de Kevin De Bruyne, o incluso en las semifinales contra el Real Madrid no hubiera partido en el Santiago Bernabéu y en la vuelta solo fuera suplente? ¿Cómo ha pasado a ser quizás el jugador más importante y más diferencial del conjunto de Pep Guardiola? 7 años han pasado desde aquella mítica frase de que el bueno de los tres entre Sancho, Brahim y Foden era Phil, y finalmente es ahora en 2024 cuando vemos esa explosión definitiva. Hay que decir que Foden ha tenido que jugar durante muchísimo tiempo en su trayectoria en el conjunto de Pep Guardiola como un jugador de banda, un extremo, porque Pep Guardiola entendía que le faltaba esa pausa, ese control por dentro, esa intentar no arriesgar en exceso, y que eso hizo finalmente que prefiriera jugar con él en los costados y que por dentro estuviera Gundogan, David Silva, Kevin De Bruyne, el propio Bernardo Silva, jugadores que en esa zona del ataque, en esa zona del centro del campo, además de poder acelerar el juego, de poder llegar a línea de fondo, de poder encarar la última línea, también le dieran ese toquecito extra a la pelota para permitir que el equipo se organizara y que si hubiese una hipotética pérdida, entonces poder presionar. Y eso claramente Phil Foden, que Guardiola en su momento lo dijo, lo veía casi más como un atacante que como un mediocampista, porque era un jugador más de acelerar las jugadas, le estaba faltando. Y es por eso que se ve que Phil Foden lo prefería que jugara en banda. Si uno mira y compara como Foden jugó, por ejemplo, la temporada anterior, en el 2023, se fija que jugó mucho en los extremos, que jugó sobre todo a pie natural, atacando en esa zona izquierda, aprovechando esa verticalidad, esa capacidad también de recibir el pie e irse hacia adentro, liberando el carril en muchas ocasiones, pero sobre todo fijando mucho en banda, bien abierto, para marcar las diferencias de ese costado, ¿no? Siendo muy paciente para recibir sin acercarse al balón. Si vemos el mapa de calor de esta temporada, nos podemos fijar que Phil Foden sí sigue recibiendo mucho, sobre todo en el costado derecho, a pierna cambiada, para recibir y encarar hacia adentro, para ser ese jugador que busque más la portería rival desde un perfil más cómodo para él, pero también vemos cómo su implicación está más centralizada al balcón del área, sobre todo en el costado derecho del ataque del Manchester City, pero como también se ponen muy rojas otras zonas en el frente de ataque. Y esto habla a las claras de que Phil Foden está jugando más por dentro, está siendo un jugador más diferencial, y que Guardiola ha asumido tener que utilizarlo en esa posición porque es un jugador que lo va a acercar al gol, como ya vimos en sus cifras anteriores. Para que se hagan una idea de lo que puede ser capaz de hacer Phil Foden esta temporada, aquí tenemos algunos de los datos y su percentil, y comparándolo con el resto de delanteros barra mediapunta extremos de las 5 principales ligas y jugadores que juegan Champions, y vemos como el porcentaje de pases del percentil 98, su acarreos por recibo del 51, acciones de creación de tiro del 77, asistencia 89, goles sin penales del 94, goles esperados sin contar penaltis de un percentil 90, pases progresivos del 87, pases intentados del 93. O sea, estamos hablando de un futbolista que sus cifras hablan a las claras de una seguridad y de una amenaza constante sobre la portería rival, que hacen que Pep Guardiola finalmente haya tenido que decidirse a jugar, a apostar por él. Y eso se ve, entre otras cosas, también en cómo ha sido su evolución desde 2018-2019 en cantidad de partidos jugados y sobre todo en cantidad de partidos titulares.
Y tenemos que hablar que, por ejemplo, 18-19 hay una diferencia muy grande entre partidos titulares y partidos que jugó, ¿no? Y cuando uno mira, este año ya tienen la misma cantidad de encuentros disputados que en otros años, incluso en la 2022-2023 jugó más partidos, pero si uno mira la barra de los laterales, esa barra roja que le estoy colocando, ya tiene más titularidades que el año pasado con un total de 26 y todavía le quedan muchos partidos a la temporada, o sea que va a romper completamente con todos los récords de titularidades, minutos y tal. Pero es que además su juego ha logrado moderarse, ha logrado darle esa ligerita pausa que quizás necesitaba y que no se le veía en otros momentos. Si uno se fija en este gráfico de barras y uno va mirando cada uno de los años, se va dando cuenta que el porcentaje de pases completados aumenta año por año, o sea, sus pases cortos completados también va aumentando, los pases medios, los pases largos quizás un poco menos, pero uno mira cómo va creciendo y eso sin perder amenaza, ¿no? Los pases progresivos siguen siendo elevadísimos. Este año está marcando un récord de 140, muy distante de lo que ha hecho en otras campañas, y sus pases claves también están siendo muy superiores a lo de campañas anteriores. Además, uno lo mira en un gráfico de pases progresivos y están muy por encima de la media, y también está muy por encima de la media en su porcentaje de pases, lo que habla no solo de efectividad, sino también de mantener esa agresividad que se necesita para marcar diferencias. Vamos a ver un poco en la pizarra también por qué ha mejorado en este sentido Phil Foden, cuáles han sido los cambios. También hay que tener en cuenta que este año Kevin De Bruyne no ha podido estar en el equipo y que por lo tanto Phil Foden ha tenido que asumir hasta cierto punto el rol de el belga en el año pasado el Manchester City ganó la Champions con este 11 en particular, ¿no? Con Ederson en portería, Ake, Rubén Díaz, Walker, Stone y Rodri haciendo una especie de doble pivote, Gundogan, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish y Haaland. Y es un 11 extremadamente controlador, o sea, con jugadores que tienen pausa, con jugadores que aceleran menos el juego, que se toman más su tiempo. Incluso los dos extremos son jugadores que no aceleran el juego, no encaran constantemente en el terreno de juego cuando tienen situaciones de 1 contra 1 o de 1 contra 2, ¿no? Bernardo y Grealish son jugadores más de pisar la pelota, de sujetarla, de aguantarla, de esperar que el equipo viaje junto, de intentar combinar. Digamos que son jugadores que pueden hacer de extremos, pero que tienen más sensibilidad de mediapuntas, ¿no? Son mediapuntescos en ese sentido y más de ralentizar el juego. Y creo que Guardiola creó este sistema, o sea, o ideó el plan de juego sobre todo para adaptarse a Haaland, adaptarse a tener un delantero y darle libertad a Kevin De Bruyne de poder combinar con Haaland y acelerar en el momento justo sin que la estructura del equipo se le rompiera completamente, sin que se le volviera largo, ¿no? O sea, tener circuito de pases que le permitiera ir combinando y en un momento determinado, cuando se encontrara la ventaja, entonces sí verticalizar, ¿no? Darle la libertad a De Bruyne y a Haaland de poder correr, de poder sentirse ellos mismos, pero sin que la estructura completamente se les rajara, ¿no? Se les rompiera y le pudieran contragolpear constantemente. Incluso en el inicio de la temporada el año pasado tuvieron algunos problemas en este sentido y al final Guardiola, cuando llegó la hora de la verdad, cuando llegaron los partidos más importantes, decidió componer con esta estructura que le permitiera al equipo poder jugar en campo rival, que le permitiera al equipo tener una gran cantidad de pases de continuación y seguir manteniendo amenaza, ¿no? Porque al final Gundogan es un jugador que logra meterse en situaciones de poder llegar a línea de fondo, de poder marcar goles. El año pasado lo vimos y estuvo espectacular realmente el alemán. Y bueno, Grealish y Bernardo son jugadores que también el 1 contra 1 tienen la capacidad de irse, aunque no son
especialista en ese tipo de jugadas y que le iban a dar constantemente ese juego asociativo que tanto necesita Pep Guardiola para sentirse feliz. Pero ¿qué pasó en esta temporada 2023-2024? Bueno, lo primero es que Gundogan se fue al Barcelona y eso abrió las puertas para que otro jugador tuviera que asumir la responsabilidad. Y lo otro que sucedió también muy importante, Kevin De Bruyne fuera, lesión larguísima desde principio de temporada. Y lo otro que terminó sucediendo también es que Jack Grealish fuera, porque se lesionó el jugador villano, se lesionó el jugador inglés y prácticamente se ha podido contar con ellos a lo largo de toda la temporada. Eso sin contar de que John Stone también estuvo fuera una parte importante de la campaña. Y claro, Guardiola tuvo que empezar a buscar soluciones y la que encontró, entre otras cosas, fue hacer el equipo más agresivo en la última línea. Colocó a Julián como si fuera el nuevo Gundogan, un jugador que es delantero, que puede moverse por todo el frente de ataque, puede recibir, o sea, entiende francamente bien el juego. Colocó a Foden por dentro para tener más amenaza de gol y esto tiene mucho que ver con que Kevin De Bruyne y Gundogan estaban fuera y el año pasado marcaron muchísimos goles ambos jugadores, que además sobre todo De Bruyne era el encargado de acelerar el juego y de combinar con Haaland y necesitaba a alguien que alrededor de Haaland pudiera generar ese tipo de amenazas y por eso por dentro coloca a estos dos jugadores y bueno, afuera no le quedó otra solución que traerse al nuevo fichaje a Doku a jugar en el costado izquierdo. Y claro, aquí Foden se encuentra con su ámbito más natural, se siente más cómodo jugando en esta zona con un 9 que fija los centrales y él pudiendo romper en esta zona, recibir con espacio para poder girarse, combinar, teniendo un jugador muy agresivo al espacio y al pie como Doku, con el que jugar en largo y girar el juego hacia ese costado, y ahí Foden realmente ha empezado a hincharse, a marcar mucha diferencia. Este City es mucho más agresivo que el del año pasado en cuanto a la tenencia de la pelota y en cuanto a acelerar el juego, e incluso en los últimos partidos ya con el regreso de Kevin De Bruyne lo que está sucediendo es entre otras cosas que Doku ha ido hacia afuera, Bernardo adentro a jugar en el puesto de Julián y Julián que ha salido afuera y Foden que ha venido a jugar sobre el costado derecho, ¿no?, del conjunto del Manchester City con De Bruyne en esta zona. Pero por ejemplo frente al Manchester United terminó jugando con Bernardo afuera y Foden adentro, acompañando a Kevin De Bruyne. Y lo que quiere es repetir un poco la fórmula del año pasado. Dos jugadores por dentro, como Foden y De Bruyne. En este caso, el año pasado era Gundogan y De Bruyne, dos jugadores que le dieran verticalidad y que le dieran amenaza en el área y que sepan que puede recibir, girar y encarar a la última línea. Y dos jugadores afuera que le dieran la posibilidad de pausar el juego y de darle continuidad al juego y poder combinar. Gente que estiren completamente para que esperar y que esos dos jugadores que juegan en los espacios intermedios puedan romper sobre esta zona, puedan llegar a pico de área y puedan sacar su centro para marcar un poco de diferencia. Vamos a ver un poco en imágenes cómo ha sido este año lo de Phil Foden y por qué por dentro es un jugador extremadamente influyente, decisivo y por qué está marcando tantísimas. Bueno, aquí estamos viendo una primera imagen, ¿no?, un partido del Bournemouth frente al Manchester City y cómo todo el Bournemouth está presionando al conjunto Citizen en campo rival, cómo Julián y Haaland fijan a los dos centrales y sobre todo los estiran muchísimo en el terreno de juego. Fíjense cuánta distancia hay y cómo Foden detecta que este espacio está totalmente liberado y empieza a correr justo antes de que haya el golpeo de Akanji. Levanta la cabeza y evidentemente le queda y sabe que se cerró uno de los
defensas del equipo y que Haaland va a quedar liberado y bueno, le cede una pelota espectacular al jugador noruego que después termina fallando esa jugada. Aquí otra situación de juego. Fíjense cómo siempre Phil Foden va a estar chequeando constantemente a su alrededor. Fíjense cuántas veces gira el cuello Foden hacia los lados, cómo está haciendo una especie de parabrisa con el cuello, mirando qué hay por delante y qué es lo que hay alrededor de él. O sea, vista panorámica completamente para controlar todo lo que está a su alrededor y a partir de ahí empezar a poder decidir. Fíjense cómo vuelve a mirar otra vez, cómo la pelota va viajando y él está mirando hacia atrás a ver qué tiene, qué puede haber a su alrededor. Aquí ya va a recibir. Fíjense que todavía sigue mirando cómo coloca el pie izquierdo ahí para una posible recepción y giro si le dan el tiempo y el espacio, y si no, control hacia atrás y ya veremos qué es lo que puede suceder. Llega a la marca, se da cuenta de que no puede girar porque probablemente el defensa pueda lograr quitarle la pelota. Un amague para un lado, el defensa se mueve, ya se lo libera, le gana tiempo y después termina descargando para darle continuidad a la jugada y que haya progresión en el terreno de juego. Miren aquí a Phil Foden en esta jugada, es muy interesante porque termina en gol para el Manchester City y como él está atento todo el tiempo a lo que puede estar sucediendo en el terreno de juego. Aquí Haaland, que fija los dos centrales, hay una acumulación de jugadoras muy grande del Manchester City en esta zona y como todo el Bournemouth está enfocado en un posible intentar reducir el espacio y que no haya un balón por dentro, como la pelota finalmente le va llegando ya a un Kovacic que se da cuenta que tiene espacio y tiempo para lanzar. Aquí están todos fijados en esta última línea y cómo Haaland va a empezar a romper. Pero fíjense en Foden cómo relojea de nuevo, o sea, vuelve a relojear, está siempre mirando hacia los costados para ver qué puede hacer en el terreno de juego, cómo puede marcar aquí la diferencia, dónde puede estar el espacio, y esto es lo que lo hace extremadamente decisivo. Aquí se gira, la pelota va por el aire y ya Haaland va a atacar ese espacio sobre la última línea y cómo ya él empieza la carrera. O sea, él no se detiene, él no está quieto, él no deja solo a Haaland, sino que él detecta que pueda pasar algo dentro del área, busca dónde está el espacio y lo va a encontrar aquí. Miren cuánta distancia hay entre Billing y el defensor Kerkez, y él sabe que ahí puede estar el espacio para encontrar la jugada y se encuentra con el rechace del portero que termina finalizando en gol. Aquí mírenlo otra vez, otra jugada frontal del área, fijados los dos centrales, viene a cerrar este espacio el mediocampista que está extremadamente agrandado. Él relojea hacia atrás a ver si tiene alguien que lo venga a presionar por detrás. Y normalmente aquí pudiera haber atacado este espacio que se genera, pero se da cuenta de que este tipo va corriendo para allá como si no hubiera un mañana y que va a llegar primero que él siempre. Sigue corriendo y aquí se le empieza a ofrecer, pero ya no en el espacio. O sea, él amagó con que iba a ir al espacio, pero no fue y se quedó en la frontal del área. Se empieza a ofrecer Bernardo, que como ya les decía, un jugador de 1 contra 1, pero no extremadamente desbordador, por decirlo de alguna manera, sin ese desborde tan eléctrico, tan punzante para superar a su rival. Va amagando, va fijando a ese jugador para que no salga. Este se desespera porque ve que no le va a poder llegar a una posible recepción de Foden y que este puede generar problemas. Haaland se lleva a la última línea y miren cómo ya va a recibir y está listo, perfilado para controlar y quedarse en una posición de remate. Tiene que girar, o sea, tiene que controlar hacia su izquierda, porque si controla hacia la derecha le va a facilitar la marcación a ese jugador que viene corriendo hacia su lado, y con control ahí tiene el espacio para rematar, pero prefiere enganchar y la jugada termina en un remate que controla el portero del Bournemouth. Aquí otra jugada similar donde, le repito, o sea, cómo relojea hacia sus costados, cómo hace el parabrisas con su cuello constantemente, y eso me parece una de las condiciones fundamentales para un jugador de primer nivel. O sea, yo creo que
que cuántas veces se mira hacia los costados, hacia su espalda, la visión periférica para controlar todo lo que hay, dónde están sus jugadores, dónde están los rivales, qué hacer en cada momento, le permite a un jugador como Foden, con todas sus características, poder ser mucho más decisivo y poder comprender qué es lo que tiene que hacer en el juego. Aquí mira para un costado, aquí mira para el otro, se da cuenta de que está solo y cuando recibe ya está listo para controlar y girar porque sabe que no tiene a nadie a su espalda y que puede encarar a la última línea con facilidad. Lo hace, ya está girado y aquí el central tiene que tomar una decisión. ¿Qué hago? Voy, me quedo. Que no sabe qué hacer, si salir con Foden o liberarle o saltar con Kovacic. Y este central que sí tiene que decidirse a salir finalmente. Fija ahí el central, clava los pies para enfrentarse directamente a Phil Foden. Y bueno, con un cambio de ritmo se lo lleva con total facilidad. La jugada llega al área, no tiene pase, se frena, aguanta bien. Se da cuenta de que hay una acumulación de jugadores del Bournemouth dentro del área y que el espacio que se creó, que está libre para una posible llegada de un jugador del Manchester City desde segunda línea, está aquí en la frontal porque él se llevó a todos hacia dentro del área junto con Doku y junto con Haaland y bueno, finalmente le da un pase preciso a Kovacic que bueno, no termina definiendo de la mejor manera. Aquí una acción frente al Brentford. Miren a Foden en esta situación. Haaland está fijando, está moviendo la pelota el Manchester City y como ya él empieza a relojear hacia sus costados a ver qué hay, espacio agrandado en esta zona, la pelota me puede llegar, empiezo a mirar qué hay, veo que Haaland fija, voy a recibir y aquí bueno, viene el pase y la creatividad de un jugador tremendo, ¿no? Hace como si fuera a controlar con su pierna derecha, pero la deja pasar y eso hace que le permita continuar en carrera, ¿no? O sea, ahorrarse un pase para Haaland, ya va directo con él, eso lo deja de cara a Haaland y él ya con el movimiento le ganó a su marcador, se creó un espacio entre estos dos centrales que Haaland va a detectar y bueno, él ya ahí va a recibir en la frontal del área y con la potencia que tiene se va a meter dentro de la misma para terminar la jugada en gol. Aquí frente al Manchester United en el derby, que además mete un golazo sensacional en el 1-1 recibiendo en el costado derecho, encarando y clavándola en un ángulo porque además tiene un golpeo endemoniado el jugador inglés. Bueno, aquí miren cómo el pase va viajando hacia Kevin De Bruyne y él ya está corriendo porque amenaza con ganar la última línea, pero se da cuenta de que De Bruyne controla y entonces se frena y se hace opción de pase. ¿Qué hace Casemiro en esta jugada? Tiene que estar fijado con él ahí porque hay una paridad numérica como Varane con Julián, como Lindelof con Haaland, Maino está con John Stone y Casemiro tiene que quedarse con Phil Foden. Aquí descarga con él Kevin De Bruyne, pero fíjense cómo él ya empieza a perfilarse, cómo él va controlando con su movimiento el juego y cómo con ese freno que hizo en la jugada anterior, cómo se frena ahí ya Casemiro como que se queda a mitad de camino y se compra el tiempo para recibir un poco más adelantado. Aquí ya Julián Álvarez detecta que aquí puede haber un espacio. Kevin De Bruyne también empieza a romper, parece que le va a ganar la cuerda a su marcador, combina con Julián que también está inteligentísimo y se queda fijo ahí porque no le va a salir nadie, tira la pared para Julián Álvarez y bueno, la jugada que termina en gol, ¿no? Esta jugada donde Phil Foden va a terminar en un remate que termina en gol favorable al Manchester United. O sea, un jugador espectacular, un jugador que está marcando muchísimas diferencias y que parece que este año va a ser pieza fundamental a la hora de esperar que el Manchester City pueda de nuevo asaltar el triplete, pueda volver a ganar una Premier League que está extremadamente pareja y que por supuesto también está compitiendo por una Champions que en los cuartos de final va a enfrentar al Real Madrid y que por primera vez Phil Foden
puede llegar a ser una pieza diferencial en el duelo frente al máximo ganador del torneo continental. Nada, déjenme en los comentarios qué le ha parecido esta campaña de Phil Foden. ¿Es el mejor jugador de la Premier League 2023-2024? ¿Es el mejor jugador del Manchester City? ¿En qué top ustedes lo colocan como mejor jugador de la actualidad? Y por supuesto, si les gusta este contenido, suscríbase, activa la campanita, que pronto estaremos con más.